Hola, hoy nos toca aprender parte del seguimiento con nuestros estudiantes. Las listas que tenemos, las clasificaciones, las asistencias, vamos a darle vida a nuestros colores. Vamos a aprender lo que es un semáforo, cómo podemos reconocer a los estudiantes que necesitan apoyo, cómo podemos premiar a los estudiantes que tienen niveles altos. De un solo golpe de vista podemos tener colores y clasificaciones. Vamos a aprender hoy todo eso tú y yo. Vamos a la computadora. Vamos a partir de una lista de estudiantes y las actividades que tienen en el curso, como las calificaciones en las lecciones prácticas que hemos definido hacer. En este curso hemos definido hacer 5 lecciones y 5 prácticas. Y en la última columna van a ser los promedios. Veamos que aquí tenemos un poco de desorden al momento de tener los nombres o apellidos, porque en un inicio habían sido ordenados por nombres. Si nosotros queremos mantener un orden, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Presionamos en cualquiera de las casillas de la tabla y presionamos Control T. Esto nos va a permitir reconocer el área de trabajo. El Excel por defecto nos va a señalar toda la información que tenemos, desde la columna A hasta la columna N, que es el promedio. Voy a darle a aceptar. Fíjense que aquí ya me ha formateado una tabla que va a reconocer cuál es mi primera fila y cuál es mi última columna. Pero yo voy a poner en formatos en el menú de diseño un diseño que sea simple, es decir, la columna pintada y lo demás en color blanco. Voy a elegir el azul. Para esto también me ha seleccionado la parte de filtros. Para el ejemplo los vamos a quitar. Entonces voy a ir al menú de inicio en la opción de ordenar filtro. Le voy a quitar. Entonces tenemos nuestra tabla. ¿Por qué es importante tener como tabla? Porque todas las operaciones que vamos a ir realizando se van a poder identificar en cada fila y columna. Por ejemplo, voy a hacer el ordenamiento de nuestra tabla. Entonces yo voy a presionar Control E y mi tabla completa se ha seleccionado. Con esto yo lo que voy a hacer es en inicio, me voy a fijar en datos, al medio hay una opción que se llama ordenar. Esta opción me va a permitir ordenar de la manera que yo quisiera mi tabla. En un principio yo voy a querer tener el orden por el apellido, que es mi columna B. Voy a elegir en la primera columna la columna de apellido. Si yo quisiera tener otro orden adicional, voy a generar un nivel adicional con agregar nivel. Y por ejemplo, si hubieran personas que tuvieran el mismo apellido, voy a ordenar por el nombre. Voy a dar a aceptar e inmediatamente mi lista se ha ordenado por apellido. Fijémonos que en la fila 17 y 18 hay 2 personas con el mismo apellido y el siguiente orden va a ser el nombre automáticamente. Ya está casi lista mi lista. Pero la primera columna, que son los números, está un poco desordenada. Lo único que voy a hacer es poner la columna 1, 2, nada más. Voy a seleccionar la 1 y 2 y presionar en el puntito de abajo. Y automáticamente se ha numerado toda la columna de inicios. Aquí puedo identificar que tengo en este curso 41 alumnos, ordenados por apellido y por nombre, ¿no? Vamos a repetir la opción. Para ordenar me posiciono, presiono Control E, tengo toda la tabla, voy a datos y voy a elegir orden. Yo he elegido apellido y nombre. Puedo cambiar, borrar los niveles o modificar si quiero ascendentemente o descendentemente, dependiendo cómo yo voy a elegir el orden. Muy bien,
Una vez que ya hemos ordenado alfabéticamente por apellido y nombre, ahora quiero hacer un promedio de calificaciones. La última columna, que es la N, es el promedio. Yo voy a ampliar un poquito el espacio y lo que vamos a escribir es sencillo. Vamos a poner el signo de igual y vamos a poner promedio. Voy a escribir promedio y me aparece la primera opción. Yo la voy a elegir y me va a decir de qué voy a sacar promedio. Y yo voy a seleccionar la fila de las calificaciones de la lección 1 a la quinta práctica. Y voy a cerrar con un paréntesis. Al presionar Enter, fíjense que toda mi columna de promedio automáticamente se ha copiado la fórmula. ¿Por qué? Porque mi área de trabajo está reconocida como tabla. Muy bien, el cálculo de promedio está con un nivel de decimales alto. A mí no me gusta, yo quisiera tener a un nivel 2 o 3. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner y seleccionar toda mi columna y voy a cambiar el formato a menos decimales. Voy a presionar 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de los decimales que yo quiero. Yo voy a manejar a nivel de 1. Entonces voy a presionar la cantidad necesaria para que el promedio esté con 4.1. Ha sido de sencillo. Si yo quisiera agregar, voy a reducir el otro botón que es aumentar decimales. Para efectos de la práctica, solo vamos a tener a un decimal. Muy bien. Ahora hemos tenido el promedio. ¿Cuál es lo importante de esto? Yo quisiera saber de todos estos mis estudiantes quiénes tienen mejor o mayor nota de una simple pantallazo de vista. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elegir la fila en la que me voy a mover, que es toda la fila de los promedios, y a esta fila yo le voy a aplicar un formato condicional. El formato condicional se encuentra en el menú de inicio. Básicamente al medio hay un menú que se llama formato condicional. En este formato condicional yo voy a elegir la opción de conjunto de iconos. Y en la parte de conjunto de iconos voy a elegir las formas. Por ejemplo, la forma de semáforo. Fíjense, si elijo la forma de semáforo, me podrá decir, por ejemplo, todos aquellos que están reprobados o están por debajo de mi promedio. En amarillo, los que estén en el promedio y los verdes que están superiores a mi promedio. Ahora yo quisiera cambiar el aspecto de lo que estoy haciendo en un seguimiento. Me voy otra vez a formato condicional y puedo elegir otro tipo de direccional. Por ejemplo, el de tener una flecha que me permita saber si ha sido aprobado o reprobado de acuerdo al promedio de calificaciones. O en el caso de tener otro tipo de aspecto de semáforo, podríamos poner este que viene con un recuadro al final. O simplemente tener una barra de calificaciones o una estrellita que me va a permitir saber el grado de nivel de aprovechamiento. De esta manera voy a poder identificar qué estudiantes necesitan un pequeño refuerzo o mayor refuerzo. Entonces voy a elegir como el semáforo. De esta manera sencilla he podido identificar los promedios que necesita. Fíjense que esta forma definida que yo he hecho está tomando en cuenta todas las columnas de actividades, pero nuestra columna quinta todavía no tiene calificaciones. Si mi columna quinta, por ejemplo, voy a calificar en un 1, mi promedio va a bajar. Y automáticamente los valores van a superar. Por ejemplo, si yo le pongo a este nivel 5, mi promedio ha subido. Si yo le pongo 1, ha bajado. Si yo le pongo aquí 5, ha subido. Si le pongo 5, ha subido.
Si le pongo aquí 5, ha subido. Si le pongo 5, ha subido. Si le pongo 3, ha bajado. Dependiendo cómo es el aprovechamiento, fíjense que aquí en la columna 20 me dice que tiene que seguimiento, pero si hubiera tenido una nota alta, 5, el semáforo cambia. Entonces, de un principio yo puedo generar un promedio y después, en la medida que yo vaya complementando mis notas, este promedio y el semáforo automáticamente se actualizará. Espero que esta información les haya servido y les permita hacer un seguimiento pleno y de forma más agradable. Definitivamente, el formato condicional te va a salvar la vida. Te va a permitir clasificar la información, te va a permitir ponerle color a tus informes, te va a permitir hacer seguimiento a tus estudiantes, quienes necesitan más apoyo, quienes podemos premiar. La información clasificada y un formato condicional apropiado te van a permitir tener nuevas presentaciones de las cuales tú no tenías antes. Porque tú haces que la educación se transforme y la práctica hace al maestro. En la próxima sesión tenemos más cosas para aprender. Nos vemos.